Marcos, perfecto. Yo te escucho perfecto. Bueno, buen día a todos. Yo perfecto. Mi nombre es Adolfo Billinger, la mayoría me conoce como Chino. Antes que nada, quería agradecerles a todos por invertir este tiempo con nosotros para escuchar y aprender un poco sobre lo que se está hablando hoy. Hace rato que venimos escuchando de lo que es la era digital y la transformación. Hoy la idea es hablar de cómo la tecnología y los datos nos ayudan para simplificar acciones, mejorar procesos, productos, para entender qué es lo que los clientes están buscando para llegar primero. Básicamente, bueno, vamos a estar hablando de lo que es Big Data, Deep Learning, Machine Learning. Hay varios nombres con los que lo podemos escuchar. No voy a ser yo quien les hable de esto. Hoy tenemos el placer de contar con Marcos Quesada. Marcos es Technical Leader en Cognitive System de IBM para todo lo que es Latinoamérica. Así que, bueno, si hay una persona especial para esta charla es él. Ha escrito varios Redbooks, papers por este tema. Así que, bueno, la idea es que Marcos nos dé la presentación de cómo IBM abarca esto. La idea es que, bueno, sea interactivo. Si tienen dudas, consultas, pueden avisarnos. Igualmente, al final de la charla vamos a tener un espacio para hablar y sacarnos todas las dudas. Así que, bueno, no les quito más tiempo y los dejo con Marcos. Gracias a todos. Gracias, Chino. Bueno, yo voy acá a compartir mi pantalla. Díganme si ahí están pudiendo ver. Sí, perfecto. Genial, buenísimo. Bueno, como dijo Chino, la idea es charlar, más que aburrirlos con una presentación. Tengo una estructura, digamos, del mensaje, pero nada, es hablar un poco, contarles un poco qué es esto de Cognitive Systems, cómo IBM lo está encarando desde el punto de vista de la infraestructura, porque lo que escuchamos muchas veces es hablar mucho de Watson, pero nos olvidamos que para que todo eso, esa magia funcione, se necesita muchas veces infraestructura que esté preparada para atender estas nuevas necesidades. Así que, sin más, voy a arrancar con un videito. Tengo varios videos y demás, así que esperemos que la tecnología nos ayude con los multimedios. Así que ahí va. Marcos, yo no sé si el video tiene audio, pero no se está escuchando. ¿Ustedes me escuchan a mí? A vos sí, no al video. Bueno, ahí empezamos con los problemas de la tecnología. Está bien, Se supone que es lo mismo, está saliendo el sonido de mi computadora. Así que nada, más que volverlo a cargar, no sé si puedo hacer algo distinto. Para ver. Ahí vamos de vuelta.
A ver qué hace ahora. Ahí me dicen, ¿eh? No, Marco, seguimos igual, ¿eh? Sí, sí. Bueno, ayer funcionaba, hoy no va a funcionar como corresponde, ¿no? Ok, Así pasa, que pasa. miren las imágenes. Ok. Básicamente lo que el video va mostrando son todos casos de uso que hoy se usan con inteligencia artificial. Casos de uso que tienen que ver con seguridad. Este es un caso de uso que busca chicos perdidos en aeropuertos. Deep Learning para todo lo que es robótica. Para todo lo que son prótesis. Si estuvieran escuchando, se escucha música. La música está compuesta por una inteligencia artificial. Bueno, una pena que no se haya escuchado el sonido, pero ayer cuando hicimos la prueba se escuchaba perfectamente. Lo que le voy a pedir a Juan Martín es si puede poner en mute. Se escucha un ruido bastante molesto. Bueno, vamos a arrancar. La idea es, como les decía, contarles un poco de qué es lo que está pasando en lo que nosotros llamamos las cargas de procesamiento cognitivo, ¿no? En general, cuando un vendedor de IBM se acerca a un cliente, lo primero que dice es Watson, ¿no? ¿Le puedo pedir a todos que se pongan en mute? O Juan Martín, mutea a la audiencia. Ahí está, gracias. Porque si no escuchaba el ruido. Bueno, entonces lo que les decía es, cuando un vendedor se acerca a un cliente, lo primero que dice es Watson. Sin embargo, el caso de uso que el cliente se esté planteando muchas veces no es adecuado para la nube. No porque no sea adecuado para la nube de Watson o la nube de Azure o la nube de Amazon. En realidad hay casos de uso que por sus características ponen a la necesidad de infraestructura más cerca de la casa del cliente que en la nube. Entonces, un poco la charla es contarles cómo desde IBM nosotros nos preparamos para esas necesidades de infraestructura con Cognitive Systems. Lo que decimos entonces es que estamos reinventando la computación, estamos reinventando el procesamiento.
Estas cargas de procesamiento son cargas de procesamiento muy intensivas en lo que es el manejo de datos. No hay inteligencia artificial si no hay Big Data. Y, si no hay y con Big Data se necesita mucha infraestructura, mucho ancho de banda, mucha capacidad de procesamiento, y lo que hoy se está empezando a ver en lo que llamamos la era del post-CPU es que ese Big Data no necesariamente se procesa mejor en una CPU. Con esto quiero decir que hasta la infraestructura hoy se está adaptando al dato, en términos de que hoy usamos para estas soluciones, por ejemplo, muchas GPUs, que son las Graphic Processor Units. Por eso cuando IBM diseñó los nuevos servidores que están basados en el procesador Power 9, dejó una puerta abierta con el BusCAPI y OpenCAPI para que no solo el procesador Power 9 se luciera en esta infraestructura, sino que además pudiésemos instalar GPUs de NVIDIA, hardware programable como FPGAs. Para los que no conocen lo que es una FPGA, imagínense que es la versión industrial de un Arduino o un Raspberry Pi, ¿no? Son piezas de hardware programables que uno las puede programar para tareas específicas. Esas piezas de hardware hoy se pueden conectar a un servidor de Power Systems. Y por último, estamos llegando también a un punto en el cual la codificación binaria de la información ya no es suficiente para acercarnos a la representación de ciertos fenómenos. Y con esto aparecen otras tecnologías como son los procesadores Synapse de IBM o Quantum Computing, ¿no? El Synapse es un procesador que imita una neurona y se comporta como tal, y Quantum Computing es un nuevo paradigma de computación donde en realidad el bit no tiene solamente dos valores, 0 y 1, tiene un espectro de valores y además hay una propiedad física que permite encadenar bits para que a la vez puedan hacer una representación más completa de una función matemática, un fenómeno químico o físico. Entonces, todo esto IBM piensa cuando anuncia un servidor. Aunque no lo digamos en los eventos, no lo mostremos digamos, en las charlas del día a día, este tipo de sesión como el webinar, que no está ni en el evento grande ni en el 1 a 1, sí me da la posibilidad de contarles que hay un montón de decisiones de diseño que tienen que ver con reinventar la computación para estas nuevas cargas de procesamiento. Entonces, nosotros hoy a Cognitive Systems lo estamos posicionando como la mejor plataforma para inteligencia artificial empresaria. Y decimos empresaria porque no es lo mismo la inteligencia artificial de Siri, de Alexa, que la inteligencia artificial que va a decidir si una imagen es o no un tumor benigno o un tumor maligno. No es lo mismo la inteligencia artificial que va a verificar que un obrero esté cumpliendo con todas las reglas de seguridad en determinados lugares de una planta manufacturera, ¿no? Es decir, hay ciertas características del caso de uso y técnicas en lo que es la inteligencia artificial empresaria que hacen que no sea lo mismo que la inteligencia artificial, llamémoslo, de consumo masivo de hiperescala, ¿no? De los Googles, los Facebooks y los Tencents de este mundo. Entonces, ese es el foco con el que nosotros diseñamos y creamos a Cognitive Systems, con una componente muy importante que es el software. El software para todo lo que es inteligencia artificial es open source. De ahí no se puede escapar. Y con esto quiero decir, ya se terminó la época en que la innovación venía de una empresa privada. Ni las IBMs, ni los Googles, ni los Oracles de este mundo hoy van a poder avanzar a la velocidad y con la innovación que se necesita para poder atacar estas nuevas cargas de procesamiento. Con esto quiero decir que IBM lo que está haciendo es tratar de acercar el open source a la corporación, a la empresa. Las empresas no están preparadas para trabajar con open source. No están preparadas para que les cambien las versiones cada 24 horas. No están preparadas para bajarse su código y compilarlo. No están preparadas para mirar interminables matrices de compatibilidad para entender qué paquete anda con cuál, qué driver con cuál, o cuál de todos los frameworks de inteligencia artificial es el que necesito para contestar preguntas de negocio como, no sé, ¿cuál es mi mejor cliente? Entonces, para eso nosotros creamos
paquetes de productos que están basados 100% en open source, porque lo que buscamos es que la génesis de estos proyectos empiece como empieza hoy, en la laptop de un científico de datos. Es ahí donde arranca estos proyectos. Estos proyectos no se empiezan haciendo inversiones multimillonarias de infraestructura. Se arrancan en la laptop, se arrancan en la nube con la oferta gratuita que exista del proveedor que sea. ¿Por qué? Porque no importa, porque el open source corre en todos lados y de igual manera. Nuestra oferta open source entonces para lo que es inteligencia artificial es Power AI. Pero también, hasta llegar a una solución de inteligencia artificial, tenemos que pasar por lo que nosotros llamamos la escalera de los datos, ¿no? Es decir, hay una escalera que arranca desde la base, que es el dato. Y ese dato hoy no es el dato que tenemos en el Data Warehouse con un cubo de 2 o 3 dimensiones. No es el dato que tenemos en la base de datos de SQL con un centenar de tablas donde todo está organizadito por tipo de dato, por columna, tengo mis funciones de usuario programadas. Ese dato apenas representa como mucho el 20% de la data que la compañía produce y que necesita para este tipo de soluciones. Entonces ahí aparecen otras necesidades, como las necesidades de High Performance Computing, High Performance Data Analytics, lo que nosotros llamamos Modern Data Platform, y está apareciendo una nueva concepción del data center que es la infraestructura hiperconvergente, donde lo que tratamos de hacer es imitar a los Googles, a los Facebooks y a los Tencents de este mundo, que ellos no tienen ni directores, ni SANs, ni LANs, ni storage, ni backup, ni un hardware para el storage, ni un hardware. Ellos lo que tienen son unos componentes, unos ladrillos, que estaquean uno arriba del otro, y la magia del data center, porque aunque no tengan los componentes como nosotros los conocemos en los data centers tradicionales, sí tienen las funcionalidades, sí tienen business recovery, sí tienen backup, sí tienen virtualización, sí tienen lead partition mobility, todas esas cosas a las que estamos acostumbrados las tienen, pero la magia viene del layer de software y no del componente que va armando su data center. En ese caso nosotros tenemos un convenio con Nutanix. Entonces, Cognitive Systems es todo esto. Aunque hoy vamos a ocuparnos de inteligencia artificial, Cognitive Systems es la propuesta de IBM o la oferta de IBM para acompañar a un cliente desde la laptop y esa prueba de concepto hasta la infraestructura de entrenamiento y inferencia federada que tenga en su caso de uso. Y aparecen palabras muy nuevas, es decir, yo no conozco muchos de los que están en la audiencia y eso es lo maravilloso del webinar, pero una de las cosas interesantes es que esta charla no es más de IT solamente. Esta charla es mayormente con las líneas de negocio, con los que tienen los problemas, ¿sí? Y IT tiene que posicionarse en el lugar donde atiende estas necesidades. Porque la charla de IT por IT en este nuevo mundo no existe. Porque generalmente los que además tienen las chequeras para poder invertir en estos proyectos son la gente que tiene el problema dentro de la empresa. Entonces, si ustedes son más orientados a producto, yo les diría que cada vez que escuchen alguno de los nombres que se ven en la última línea, MariaDB, EnterpriseDB, PostgreSQL, Cassandra, MongoDB, Redis, Neo4j, Titan, Kinetica, MapD, Nutanix, Hadoop, Spark, Hortonworks, esos nombres de esos productos, el primer componente en común que tienen son todos productos basados en open source. Todos, absolutamente todos. Y el segundo es que la comercialización es a través de una suscripción, es decir, no dejan de ser open source, pero uno puede pagar un mantenimiento. Y si más de uno de ustedes está pensando, no conozco ninguno de estos nombres, ahí está el 80% de las herramientas que hoy se necesitan para atender a ese 80% de información que sus compañías generan y no están aprovechando. Bien, entonces, para arrancar directamente, yo quería contarles algunos casos de uso que nosotros estamos viendo desde el año pasado. Desde Corea del Norte hasta la parte, digamos, más cercana que tenemos acá, un caso de uso que ocurre aquí en Argentina, algunos casos de uso de Brasil y en algunas industrias que son bastante populares en nuestra zona. La idea de contarles estos casos de uso es mostrarles un poco la
digamos, la implementación de estas tecnologías y permitirles también imaginar en qué otras cosas podrían aprovecharse estas mismas tecnologías. Este caso de uso es para una empresa que tiene instalaciones distribuidas geográficamente. Acá estamos hablando de una empresa distribuidora de energía que cuenta con 45.000 torres de alta tensión. Cada una de esas torres debe tener alrededor de una decena en promedio de aislantes cerámicos o vitrios, que son los que sostienen los cables. Son esas cositas que ven ahí. No sé si se ve mi flecha, pero estos son los aislantes eléctricos. Esos aislantes se degradan con el tiempo. Y hoy la única manera que hay para el mantenimiento es cargarle a una aplicación, como bien podría ser Máximo, el tiempo de vida útil de estos componentes. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que cuando a mí mi sistema de administración de bienes me dice hay que ir a reparar la torre 10.300 porque tiene un aislante eléctrico que su vida útil se está por cumplir, la decisión viene de un dato muy básico que es la vida útil que viene en el manual o en la especificación técnica de ese componente. Imagínense que cuando ustedes multiplican esto por 45.000, no es muy eficiente lo que hay que hacer, porque hay que cargar una camioneta con una cuadrilla que vaya hasta la torre, se suba, con el riesgo que eso implique, llegue hasta el lugar y diga, no, pero esto todavía le quedan 6 meses de vida útil. ¿Por qué? Porque por ahí la torre está a la sombra, el lugar no es con mucha amplitud térmica, en fin, determinados factores del clima hacen que ese componente tenga una vida útil más que la que viene especificada en el documento. Entonces ahí se necesita una inteligencia adicional. Lo que esta empresa hizo fue, programó unos drones que giran alrededor de estas torres y toman fotografías. Y por otro lado, sentó a su subject matter expert. El subject matter expert es esa persona que se acerca a la torre, mira para arriba y dice, ese hay que cambiarlo. ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe que ese hay que cambiarlo? Ese skill hoy se puede pasar a una aplicación. Pero lamentablemente no es un skill que se pueda pasar programáticamente. Es un skill que necesita de tecnologías como el deep learning o el machine learning, donde las reglas que hacen que la computadora pueda identificar en qué estadio de la vida útil de ese elemento, el elemento se encuentra, valga la redundancia, esas reglas las escribe la máquina misma, viendo muchos ejemplos de las distintas categorías que yo quiero identificar. Así, bueno, crearon este sistema que hoy por hoy ya representa y tiene varias ventajas. Una de las primeras es la reducción que hay en el tiempo de inspección. Imagínense que esto se hace con un dron, que hasta se puede programar la posición, el geoposicionamiento de cada torre y mandar el dron para que haga de a 10 torres a la vez y saque las fotografías y traiga el batch de fotos. Por otro lado, la cantidad de inspecciones también se aumenta en 10 veces, o sea, se pueden inspeccionar 10 veces más de estas torres. Y por otro lado, hay una reducción importante en lo que es el riesgo de los accidentes. Un caso que se derivó en América Latina, particularmente en Chile, es el caso de las torres de telefonía celular. En los lugares donde hay constante movimiento sísmico, más allá de que uno no lo sienta, geografías como la de Chile, está todo el tiempo en movimiento. Y eso afecta la orientación de las antenas, y eso a su vez afecta la calidad del servicio. Entonces, estos clientes en Chile lo que están haciendo es usar esta tecnología similar y cargando modelos de Deep Learning para todo el tiempo estar analizando cuál es la orientación de sus antenas y entender si hay que hacer alguna actividad de reparación, hay que modificar potencias o cómo hacer para mantener las celdas funcionando con una operación aceptable para evitar la caída de llamadas. Así que fíjense cómo de un caso de uso se desprenden otros varios. El siguiente es un caso de uso de retail, esto es brasilero, y aquí el objetivo era crear un recomendador. Muchos de ustedes deben tener en sus casas Netflix, y Netflix les recomienda películas o series de acuerdo a lo que ustedes miran. Muchos de ustedes habrán comprado alguna vez en Amazon, y Amazon también les recomienda cosas que están relacionadas con lo que ustedes compran. En el caso puntual de este retailer, ellos querían un recomendador que estuviera basado en la moda.
pero no en cualquier tendencia de moda. En la tendencia de moda impuesta por los influencers. El influencer, ¿quién es? Es esa personalidad de Instagram que todos los días se está sacando una foto o subiendo videos. El caso paradigmático del influencer en Argentina, ¿quién es? Marley y Mirko. Ellos, el bebé no entiende, pero el padre conscientemente todo el tiempo está mostrando lo que hace en las redes sociales, primero porque le debe ahorrar un montón en pañales, ¿no? Porque Haggis debe estar ahí poniéndole pañales todo el tiempo. Pero bueno, ese es el trabajo que hacen los influencers. Millones de personas los siguen y millones de personas ven lo que estas personas consumen, entonces genera esa necesidad de consumo. Ahora, ¿cómo sistematizar esto? Otra vez, no se puede programar. No se puede poner a un programador a mirar el feed de Instagram de 5 personalidades y menos sacar el sentiment analysis de si ese conjunto gusta o no gusta. Entonces acá hay una combinación de tecnologías. Acá se usó Power AI y se usó Watson. ¿Por qué? Porque Watson es muy bueno leyendo Instagram y mirando los comentarios de la gente para determinar si son comentarios buena onda o mala onda. Los que son buena onda y tienen prendas o personas se le pasaban a Power AI. Y Power AI desarmaba los conjuntos en las partes que los constituían. Y hacía dos cosas. Por un lado, cargaba reglas en una base de datos de recomendación que iba a recomendar a alguien que si compraba esa pollita de jean, le recomendara el top blanco y las zapatillas blancas. Y por otro lado, enviaba las órdenes de compra a la herramienta al procurement para decir, bueno, tenemos en el stock estos componentes y en estas proporciones para poder satisfacer estos conjuntos. ¿Dónde están estos componentes en nuestras sucursales? Es decir, fíjense cómo una lectura de conjuntos de ropa que se pone gente, que sigue mucha gente en Instagram, terminaban impactando hasta el sistema más legacy, que era el de procurement. Entonces, y el de stock. Entonces, es súper interesante cómo estas nuevas tecnologías, estos nuevos sistemas, hoy ayudan a tomar mejores decisiones, simplemente por el hecho de que la decisión hoy no la tomamos porque me parece que se va a vender esta pollerita, o capaz que se vende este top. Es decir, específicamente nosotros estamos sabiendo cuál es la conversión o la capacidad de conversión que tienen estos influencers en la compra de productos. El siguiente es un caso también más cercano, se darán cuenta por el idioma de las fotos. Y acá el retailer, en este caso supermercado, lo que quería era, primero, mejorar dos procesos. El primero es el proceso de quiebre de stock o quiebre de góndolas, ¿no? Donde aparecen espacios vacíos en las góndolas que se supone deberían estar llenos con productos. Porque primero, no estamos vendiendo producto y segundo, no le estamos cumpliendo a ese proveedor que probablemente le negociamos ese lugar en la góndola por un descuento. Entonces, esta solución satisfacía dos necesidades. Por un lado, le demostraba a los proveedores de los productos, a las marcas, que cumplían con el lugar donde le habíamos prometido que iban a estar y con el Service Level Agreement de cuánto tiempo iba a estar su marca en display, o si iba a estar en un costado, o si iba a estar en el nivel en qué estante, o si iba a estar en la cabecera. Es decir, le puedo empezar a mostrar con data cómo es la performance de su marca puesta abajo, allá a la izquierda, abajo al fondo o en la cabecera. Y por otro lado, puedo mantener alerta a todo el personal dentro de mis sucursales cuando ocurre un quiebre de stock y hacer rápidamente el reabastecimiento. Este caso es un caso de banca. Acá va a estar bueno que no se escuche el sonido, pero van a ver que acá seguro se escucha el sonido. Díganme. Igual lo voy a explicar antes de pasarlo. Básicamente acá la necesidad del cliente es, este es un banco que no tiene sucursales. Entonces, ¿cómo hace para abrir una cuenta? Imagínense que ustedes son el business analyst y yo vengo con ese problema. ¿Cómo hago para identificar a una persona? ¿Cómo hago para abrir una cuenta a una persona estando seguro que la persona es quien dice ser? Bueno, ¿qué se les ocurrió? Dijeron, bueno, hagamos una cosa, que le saque una foto a la cédula, que se saque una selfie
comparamos la foto de la cédula con la selfie y esa es la persona. Entonces, la línea de negocio volvió y le dijo, sí, pero yo le puedo robar la cédula y puedo bajar una foto de su Instagram y abrir una cuenta en su nombre. Bueno, entonces la gente de tecnología volvió con el retruco, que fue, bueno, entonces que no sea una selfie, que sea un video selfie, donde le estamos haciendo leer una frase de 10 segundos. Una frase que nadie diría comúnmente en una zona geográfica. Por ejemplo, en esta época la frase sería, Argentina va a perder el Mundial. Entonces, esa frase, un argentino no la diría normalmente, esa frase se mandaba a la API de Watson. Acá otra vez una solución mitad y mitad, ¿no? La API de Watson analizaba que esa persona estaba diciendo esa frase y nos devolvía el primer check de identidad. La persona leyó en voz alta lo que yo le hice leer. Y por otro lado, el video selfie se procesaba, se sacaban unos frames y se comparaban contra la foto del documento. Y esto es lo que muestra el video. Acá lo que se hace es se compara la foto, digamos, del selfie con los documentos, de los pares. Y la máquina, fíjense que encuentra a la primera persona y a la tercera persona. Incluso con el cabello distinto, no es problema. Y en el segundo es esa tecnología aplicada a un video, donde lo que se sube es un video. Se eligen al azar 5 frames de ese video. Se toma una fotografía y se busca esa fotografía en los frames. Ese es el video. Fíjense que son menos, creo que son 10 segundos de video. El framework que se usa es OpenFace, elige al azar 5 frames del video y en todos se encuentra la persona que se está buscando. Bueno, esta es una demo que se hizo en el Client Center de Brasil. Siempre hago la misma broma acá, que es, muchos clientes me preguntan, ¿por dónde arranco para hacer estas cosas? Y la respuesta es, tienen que conseguirse un Tulio. Fíjense que el video se llama tulio-video.mp4. Tulio es el becado, que ahora no es más becado, o por obvias razones, ¿no? Pero es el becado, era el becado de Client Center. Estas nuevas generaciones de profesionales no tienen las trabas mentales de los que hace mucho tiempo que estamos en la industria. Entonces, cuando se ven enfrentados a un problema, salen a buscar las herramientas y lo único que uno tiene que hacer es acercarle la infra, ¿no? La infraestructura, las APIs o la manera, y la solución va a salir sola. Esta demo él la preparó solito en una semana. Bien, esos son los casos de uso que tenía para comentarles y ahora, digamos, la segunda parte de la charla es contarles un poco acerca de cómo nosotros armamos la oferta de productos alrededor de este tipo de soluciones. No sé si quieren aprovechar ahora eh, para hacer alguna pregunta que haya quedado en el camino y arrancar con más certezas que dudas la segunda mitad de la presentación, o prefieren seguir. Espero 15 segundos, a ver si aparece alguna pregunta. Bueno, no hay preguntas. Este es un video que tenía
y tiene sonido también. Vamos a ver si se escucha. Y si no, después van a tener la presentación con los links a los videos. No, Marcos, no se escuchan. Bueno, ¿me escuchan? El video sigue sin escucharse, ¿no? Sí, el video no se escucha, vos te escuchamos perfecto. Los misterios de la tecnología. Bueno, la idea acá es plantear algo que nosotros le pusimos el nombre de amnesia empresarial. ¿Por qué? Este es el típico chart que ya deben estar cansados de ver, que dicen que hay muchos datos. Sí, no hay ninguna novedad, todos producimos datos, desde los relojitos hasta los teléfonos, los autos, todos los dispositivos producen datos, toda transacción, toda interacción humana hoy produce datos. ¿Qué tiene de distinto con lo que pasaba antes? Que ese dato hoy se captura. Antes no. Antes no se capturaba. Hoy hasta nuestras conversaciones con los call centers quedan grabadas. Toda esa información que se produce tiene una escala que podríamos llamar de exponencial. Es decir, si uno proyecta esa escala, puede ver que el crecimiento de la información que producimos es gigante. Pero la capacidad que tenemos nosotros como empresas para tomar decisiones basadas en esa información que se genera es muy pobre. No solo es poca, menos del 20%, sino que además nuestra capacidad de entenderla es muy lenta. Uno proyecta en el tiempo y no solo entendemos poca información, sino que además la entendemos lenta. ¿Qué es lo que nosotros planteamos? Planteamos tecnología para reducir esa amnesia. ¿Por qué la llamamos amnesia? Porque el dato está. Lo que no podemos es traerlo a la memoria. No podemos accionar sobre esa información. Por eso decimos que la empresa padece de amnesia empresarial. Nuestra idea con estas soluciones es aumentar esa proporción de data que se entiende o de información que se entiende y hacerlo de una manera que se soporte, digamos, una infraestructura que esté capaz para este tipo de soluciones. Porque ninguno de los casos de uso que vimos al principio de la presentación son posibles si no se tiene esa infraestructura y si no se entiende que la manera de implementar esas soluciones es radicalmente distinta a la manera de implementar soluciones que hemos implementado hasta hoy. De hecho, si ustedes se fijan en este dibujito, esta curva acá, este valle, está hecho a propósito. ¿Por qué? Porque no es que con estas soluciones vamos a ir derechito para arriba y felices y contentos. No. Estas soluciones son soluciones ágiles, que están todo el tiempo procesando la información nueva que llega a estos modelos de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque estos modelos de inteligencia artificial tienen performance, pero no performance basada en gigahertz o RPMs de un disco, no. La performance de un modelo tiene que ver con la exactitud. ¿Qué tan exacto es la inferencia que hace? ¿Qué tan bueno es detectando la cartera en esa foto de ese influencer? Ahora, esa exactitud con el uso va cayendo. ¿Y cómo se mantiene al 90, al 95%, por encima del 90%, que es lo que le sirve al negocio? Se mantiene con más data, con más fotos de cartera. ¿Sí? Entonces, eso hace que la infraestructura y todos estos proyectos sean proyectos ágiles.
Hoy se dice que las empresas que arrancaron con esto antes que el resto ya van por su tercera selección de infraestructura. Y no está mal. Es así. ¿Por qué? Porque se aprende todo el tiempo de la implementación de estos proyectos. Entonces, para empezar a bajar un poco a tierra, el primer problema con el que nos encontramos, o el primer desafío, es todo el lenguaje es nuevo. Y además, los interlocutores son nuevos. Yo, en los últimos meses, hace meses que no hablo ni con un gerente de IT, ni con un DBA, ni con uno de redes, ni con un administrador de sistemas. Estas soluciones, la conversación pasa con el gerente de innovación, con el de transformación digital, con el gerente de logística, con el de robótica, con el director de ciencia de datos. Son todos nombres y títulos de posiciones de gente con la que yo he hablado hasta la semana pasada. Y esta gente habla otro idioma. Tienen otras maneras de medir el éxito de sus proyectos, otras maneras de encararlos. Las preguntas que hacen a veces nos dejan mirando, ¿no?, con cara de no sé ni de qué me estás hablando. Entonces, hay que volver a estudiar. Si bien la gente de Haití no tenemos miedo para eso, porque estudiamos todo el tiempo, acá yo diría que el salto no es un salto, digamos, un diferencial. Acá el salto es exponencial. Hay que sentarse a estudiar para entender estos nuevos idiomas. Entonces, si nosotros armamos esto como si fuera diagramas de Venn, podemos decir que inteligencia artificial es todo. Es todo lo que imita el comportamiento de un ser humano. ¿Qué quiere decir? Acá le enseñamos, por ejemplo, a una máquina a jugar a las damas. Cuando hablamos de Machine Learning, acá el desafío es un poquito más complejo. Acá estamos enseñándole a una máquina a ver si un mail es o no es spam. Entonces acá ya las reglas son distintas. No hay un set de reglas finito como en las damas. Acá todo tiene que ver con aprender del texto del mail, del subject, de la lista de dónde viene, hasta por ahí del horario o del país de dónde viene, para tratar de empezar a hacer inferencias acerca de si eso no es un spam. Y el Deep Learning está dentro de Machine Learning. Y es para cuestiones que tienen que ver más con lenguaje natural, con procesamiento de visión o procesamiento de sonidos auditivos. Y acá se usa una tecnología que son las redes neuronales. No hay grandes diferencias entre los algoritmos tradicionales, una regresión lineal, una regresión logística, una probabilidad condicional de naive Bayes, un árbol de decisión, un algoritmo de clustering, digamos. Esos son los algoritmos tradicionales de Machine Learning. Y los algoritmos de Deep Learning son las redes neuronales. Entre ellos no hay una gran diferencia. Son matemática pura. Pero hay una diferencia, que es que la red neuronal no se cansa, digamos. Entonces, para explicarlo un poquito con más gráfico. Supónganse que nosotros hiciésemos un concurso, ¿no? Y yo les diera todas piezas azules de ladrillitos o legos y les dijera, ármenme un tiburón. Con más o menos esfuerzo, todos podríamos llegar a una cosa más o menos así, que por ahí más parece una ballena que un tiburón, pero bueno, tiene dientes ahí blancos que se le pueden ver muy bien. Ahora, cuando pasamos de esta complejidad, que podríamos llamar la complejidad del Machine Learning, imagínense que Machine Learning es armar este tiburón, y queremos saltar a el Deep Learning que se necesita para los casos de uso que vimos al principio, la complejidad aumenta un poquito. Imagínense que tuviesen todas las piezas de ladrillitos infinitas, todos los gradientes de colores, todas las formas y un supply infinito. No se quedan nunca sin piezas. Eso es Deep Learning. ¿Por qué hacemos esta comparativa? Para que entiendan que ustedes hoy en sus infraestructuras de sistemas están con el tiburoncito azul que quedó ahora abajo a la derecha. Para empezar a procesar estas nuevas soluciones de Deep Learning en
ambientes productivos, el salto que hay que pegar es a la del tiburón de la izquierda. No solo en infraestructura, sino también en el software que se necesita para hacer esto. Entonces, de la aplicación más lúdica a la aplicación un poquito más a bajo nivel, es un algoritmo de machine learning necesita que se entrene. Un algoritmo de deep learning también. Voy a ir mostrándole las cosas en que son iguales. Ahora, en un algoritmo de machine learning, supónganse que vamos a usar una regresión lineal. Uno puede entrenar a un algoritmo a que nos estime el precio de una casa. ¿Cómo? Haciendo lo que se llama feature extraction. Cuando yo llamo a un tasador que viene a ver mi casa, lo que mira es, bueno, cuántos ambientes tiene, cuántas plantas, cuántos baños, cuántos dormitorios, cuántas cocinas, o tiene cocina-comedor, o está integrado, en qué barrio está. Y fíjense que son 4 o 5 variables: dormitorios, baños, cocina, planta, barrio. Esos son los features, esas son las características, los predictores que se llaman. Esos features se extraen de todos los posibles que tiene uno para describir una propiedad, ¿no? Y sobre eso se trabaja. Y ahí se llama el feature engineering, que es, se busca que esos datos estén en una manera que sea consumible por el algoritmo, y además se arman pares de features y valores. Es decir, para estos 5 valores, la casa vale $100.000. Para estos 5 valores, la casa vale $250.000. Para estos, 300. Para estos, 100. Para estos, 80. Y así, muchos. Se pasan por el algoritmo de Machine Learning y se produce una clasificación. Donde lo que hace el algoritmo es, aprende qué relación hay entre la combinación de estos 5 features y el precio. Entonces, cuando uno viene con una nueva propiedad que no estaba en el conjunto de datos etiquetados de entrenamiento, y uso todas estas palabras porque son las palabras nuevas: conjunto, dataset, label dataset, conjunto de datos para entrenamiento, etiquetado. ¿Por qué etiquetado? Porque están estos pares hechos, ¿no? Donde yo le doy la pregunta, la respuesta, la pregunta, la respuesta, la pregunta, la respuesta. Entonces, cuando yo vengo con un nuevo conjunto de 5 features, se los paso por este algoritmo, el algoritmo me dice con un nivel de exactitud del 90-80%, que es cuando empieza a tener sentido, esta casa va a salir $250.000. Y no es una casa que estaba... Así funciona un algoritmo de Machine Learning. Hay montones, centenares de algoritmos de Machine Learning, ¿sí? Los más comunes son las regresiones lineales, las logísticas, los algoritmos de clustering, las propiedades condicionales de naive Bayes, las reglas de asociación y los árboles de decisión. Ahora, ¿cómo se comportan las redes neuronales? En las redes neuronales no hay feature extraction. La red neuronal es un conjunto de funciones matemáticas que están conectadas por niveles. Y el concepto de deep viene de esos niveles. Cuanto más niveles tengo, más profundo voy en esa red. ¿Y cómo se entrenan si no hay feature extraction? La red neuronal se le pasa todo el dato completo. Supónganse que yo estoy entrenando una red neuronal para que entienda fotografías de una abrochadora. Lo que está ocurriendo ahí es, yo le voy a pasar muchas fotos de abrochadoras. Y la red neuronal va a ir construyendo las conexiones que más se excitan, digamos, de alguna manera, o más se encienden cuando uno le muestra una fotografía de una abrochadora. Y la manera de ir corrigiéndola es modificando cómo esas funciones matemáticas se activan o se desactivan. Y se van acercando al resultado que yo quiero. Una vez que yo me acerco, reduzco el error de la predicción y de la realidad, la red neuronal está entrenada. Entonces yo puedo traerle otra fotografía a una abrochadora y me va a decir, es una abrochadora. ¿Cómo vienen? Ya están todos. Lo bueno es que no los estoy mirando, ¿no? Pueden estar todos con cara de... No hay manera de que, no hay manera de que yo vaya a empezar a hablar de esto, ¿no? Pero bueno, es la nueva conversación que hay que tener, ¿no? Y son los conceptos, digamos, que basan cualquier tipo de conversación y nos sacan ese miedo de enfrentarnos a estos personajes nuevos dentro de nuestras compañías. Bien,
Nosotros para eso lo que tenemos es Power AI. Yo les voy a pasar después, junto con la presentación, un reporte que habla de la infraestructura y tiene unos datos bastante interesantes que armó Gartner de cómo es que alguien puede empezar a trabajar con la infraestructura y adecuar la infraestructura para este tipo de proyectos. No les voy a pasar el video porque no se sigue escuchando el sonido, lo cual es una pena. Así que se los dejo para que después lo miren. La PPT va a ir con los links a estos videos. Y si mandamos PDF, les mando los links aparte. Así que no se preocupen por eso. Sigo avanzando. Entonces, ¿cómo es un proyecto para arrancar a implementar estas soluciones? Bueno, la primera característica, nunca termina. Ahí lo ven que gira. Todo el tiempo estamos pasando por esas etapas. Ahora, ¿son siempre las mismas etapas? ¿Hay alguien que tiene la palabra santa de cómo es que tiene que ser un proyecto de estos? No, la verdad es que no, depende de cómo sean, pero siempre va a haber una que es la de instalar y largar a funcionar la infraestructura. Primera etapa. Esa podríamos decir que es una etapa que sí tiene principio y fin, porque la infraestructura uno la instala y no la toca más. ¿Qué tiene de particular esa etapa? Es que uno se tiene que enfrentar a todos componentes open source. Entonces, lo que nosotros hicimos en IBM fue armar una distribución de estos componentes. ¿Qué son estos componentes? Son las librerías, los drivers para hablar con las GPUs, los frameworks que se usan. ¿Qué es un framework? Un framework es una librería de funciones que están programadas para que uno no tenga que ponerse a crear un algoritmo de regresión lineal. Ya viene escrito. O un algoritmo que me cree los layers de una red neuronal. Ya viene escrito. Esos frameworks hoy son los más comunes, son TensorFlow, que los deben haber escuchado nombrar, Café, Ciano, Torch. Bueno, todos esos vienen hoy dentro del paquete de Power AI. Uno pone un comando arriba de un AC922, que es la caja que corre este software, y se instala solo. Entonces, primer ventaja al hacerlo solito. Después, el 80% de estos proyectos es preparación de datos. ¿Por qué? Porque hay que hacer ese feature extraction, hay que buscar maneras de tabular los datos que no vienen tabulados, hay que buscar maneras de combinar datos estructurados con no estructurados. Por ahí a algún loco se le ocurrió sacar el geoposicionamiento de todas las fotos que sacan adentro de mi parque, pero además quiero saber cuándo le apuntan a la marca del sponsor que sponsorea el juego más copado de mi parque de diversiones. Entonces todo eso, fíjense que es foto, geolocalización, la fotografía, la marca, el logo, quién saca la foto, traerlo a través de una API de red social, sea Facebook, o sea, todo ese proceso se consume el 80% de los datos. Y dentro de ese proceso el que más se consume es el de etiquetado. Si yo quiero identificar una marca o mi marca en un spot publicitario, tengo que etiquetar todas las veces que la marca la veo a lo largo del spot o durante la tanda. Ese etiquetado, ¿sí?, es manual. Y los frameworks hoy entienden fotografías de 30 píxeles por 30 píxeles, con tanta resolución, con tantos colores, tanta capacidad. Y además, las GPUs tienen 16 o 32 GB. Entonces también hay que trabajar cuántos de estos le puedo mandar para hacer el entrenamiento. Bueno, todo eso hoy está encapsulado en funcionalidades como la de Power AI Vision, donde yo les voy a mostrar al final una demo donde yo no escribo una línea de código. Simplemente etiqueto haciendo cuadraditos alrededor de lo que quiero reconocer en un video. Una vez que ese modelo está entrenado y optimizado, tengo que hacer el deployment, ¿sí? Y tengo que transformarlo en una API que yo pueda consumir de una aplicación móvil, de una aplicación web. En ese caso, ¿sí?, tengo que otra vez sentarme con Python, escribir el componente y conectarlo a mi aplicación. Y empieza el funcionamiento. Y abajo, en el circulito hay una etapa que es mantenimiento de la exactitud del modelo. Y eso es lo que yo digo. La data cambia todo el tiempo.
cada vez aparecen más ejemplos de casas tasadas, o cada vez aparecen más ejemplos de fotos dentro de mi parque. Bueno, esos ejemplos tienen que volver a pasar por todo ese ciclo otra vez. Y no paramos, no para nunca. ¿Por qué? Porque yo siempre tengo que mantener esa exactitud en el 90 o por encima del 90% para que mi proceso de negocio basado en esa inteligencia artificial siga funcionando. Eso es un proyecto de Machine Learning, Deep Learning, inteligencia artificial. ¿Dónde nosotros ayudamos con Power AI? Bueno, lo primero que hacemos es reducimos la instalación de meses a semanas. Un par de comandos y Power AI se instala solo. Busca los frameworks, busca los drivers, está adecuado a la versión de la GPU, a la versión del procesador, al servidor, se instala. La otra lugar donde ayudamos es en la preparación de los datos. El etiquetado, en la extracción de features, el análisis de los modelos. Hoy hay herramientas que van desde el Power AI normal al Power AI Vision, Deep Learning Impact, un montón de productos que forman parte de este abanico de Power AI que reducen esos tiempos del 80% al 30%. Y que además transfieren la responsabilidad del Data Scientist al Subject Matter Expert. En vez de tener al Data Scientist, que le pago muy caro, etiquetando aislantes eléctricos de las torres de alta tensión, le voy a dar un mouse y una computadora y las fotos digitalizadas al tipo que sabe reconocer cuánto tiempo de vida útil le queda a ese proceso. Lo sabe cómo, basado en la experiencia, 20 años laburando y haciendo lo mismo. Ese es el Subject Matter Expert. Y ese es el que tiene que hacer el trabajo etiquetado, no el científico de datos. Después está todo lo que es el entrenamiento. Piensen ustedes que para entrenar estos modelos, uno necesita mucha capacidad de cómputo. Esta capacidad de cómputo hoy se ve, digamos, el tiempo que yo llevo puede llevar días, semanas. Estamos trabajando con una startup en Chile que cada vez que corre uno de sus modelos se tarda 1 semana y 2 días. Nosotros podemos reducir esos tiempos a horas. Después la inferencia, la creación de esas APIs es hoy automática. Yo muestro la API a la aplicación que pasó por todo este proceso y puedo empezar a usar ese modelo. Y después el seguir dando esa vueltita, ¿sí? La sigo dando, manteniendo todo el mismo modelo soportado por la infraestructura. Entonces, para terminar, les quería mostrar cómo todo esto funciona, ¿sí? En una demo. Acá lo que vamos a ver son los últimos 5 minutitos. Es una demo donde lo que hacemos es etiquetar un video de una cámara de seguridad en un estacionamiento y lo vamos a entrenar para que aprenda a distinguir una persona y un auto. Este no tiene sonido, así que yo les puedo ir contando qué es lo que pasa. Fíjense, hay una plataforma de video que es totalmente gráfica. Voy a crear un dataset desde una cámara de vigilancia. Voy a buscar el video, lo voy a cargar. Tengo 3 clips. Voy a cargar el clip 1. El clip 1 tiene 20 segundos de tiempo y voy a etiquetar yo manualmente a lo que quiero identificar. En este caso voy a crear 2 etiquetas. Persona y auto. Capturo un frame, aparece el frame abajo y creo los 2 tags. Auto, persona. Y ahora con la complejidad del manejo de un mouse, marco persona, guardo el tag, marco auto, guardo el tag. Bueno, esto lo voy a hacer yo manualmente un par de veces. Y después usando tecnología de auto-labeling, lo que la solución va a hacer es crear un modelo pequeñito para ayudarme en el etiquetado. Es decir, esa reducción, ¿se acuerdan? Del 80 al 30%, la voy a hacer gracias a este tipo de tecnología, que empiezan a trabajar en el background para poder crear estas etiquetas de manera automática.
En este modelo de Power AI Vision, todavía esto era manual. El nuevo Power AI Vision esto ya lo hace en el background. Uno empieza a etiquetar y en el background Power AI Vision empieza a aprender solo de las etiquetas y me empieza a mostrar otras etiquetas. Acá voy a crear un pequeño modelo entrenado para ayudarme a etiquetar. Fíjense que tarda nada, creo que tarda 120 iteraciones, que es lo que le muestra. Hago el deployment de ese modelo. Y consumo un pequeño modelito para etiquetar un segundo dataset. Entonces ahí vuelvo otra vez a la interfase de video. Este es un video más largo. Es el clip número 2. Y fíjense que el ser humano etiquetó 38 etiquetas. ¿Lo ven ahí en rojito? Ahora la máquina va sola a capturar frames de 1 segundo y sobre eso va a crear las etiquetas de autos y personas. Y fíjense que empieza a aparecer las etiquetas. 3, 9, 14, 16, 20. Imagínense lo que es manual versus automático, ¿no? El etiquetado. 195. Y ahora junto los dos datasets, previo a una revisión. Fíjense que la máquina sola se va a dar cuenta, me va a marcar con una X donde, por ejemplo, me faltó un tag de una persona o me faltó un tag de un automóvil. Acá, por ejemplo, no vio la camioneta. Entonces se la puedo marcar. Totalmente gráfico. Y sin saber nada ni de redes neuronales, sin ser un científico de datos, sin saber absolutamente nada. Yo lo único que sé es qué es lo que quiero hacer. Conozco bien mi caso de uso. Ahora exporto todas estas etiquetas y ahora sí voy al proceso de entrenamiento heavy, que va a llevar mucho más tiempo. Creo una tarea de detección de objetos. Automáticamente Power AI Vision decide qué red neuronal, cuánto tiempo, cuántas iteraciones va a hacer, cuáles son las funciones de pérdida. Y una vez que termina de entrenar, cargo un tercer video, pongo a detectar, procesa la inferencia y me muestra como resultado el video con el tag, que fíjense que aparece cada 1 segundo, que es el tiempo que fue haciendo el etiquetado. En 5 minutos, sin saber absolutamente nada, logré hacer funcionar mi caso de uso, que era detectar personas y autos en un estacionamiento. Y bueno, con eso los quería dejar. Esta tecnología es la tecnología que está por detrás de todas las nuevas necesidades que hoy aparecen en nuestros clientes. Todas las experiencias que uno habla de experiencias digitales, de Customer 360, todo eso hoy se construye con tecnología open source, con fuentes de datos open source, y la transformación viene del uso de estos nuevos algoritmos que usan estas nuevas tecnologías. Así que me quedaban ahí un par de charts más, pero nada, tenían que ver con toda la parte que tiene que ver con de dónde consumo estos datos, que son bases de datos de fuente abierta y demás, pero bueno, eso es algo que por ahí hoy ya lo estamos manejando un poco más y no me quiero extender ni les quiero sacar más tiempo. Así que, Juan Martín, te dejo ahí. Hola. Que tomes el Sí, control. no sé si alguno tiene alguna consulta para hacer. Este es el momento. A ver.
No sé si llegás a ver, Marcos, la consulta de Augusto. A ver, ahora me fijo, ¿no? Ta, 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 ta. Ok, la pregunta es si hay soluciones de mantenimiento de data centers. Bueno, es buenísima la pregunta por dos razones. Una es, cosas que voy a hacer, un segundito, les voy a compartir en la pantalla mi Twitter, así me contactan. Y paso a responder. Una de las cosas que son súper importantes y que hay que entender acá es que no hay soluciones llave en mano de estas cosas. O sea, yo lo que mostré fueron casos de uso, no soluciones. Y es buenísima la pregunta de Augusto. ¿Por qué? Porque como el dato siempre es propietario, el dato es del cliente, la solución tiene que pasar por ese proceso de entrenamiento. Entonces, lo que nosotros damos desde IBM son herramientas. Te doy la caja, te doy el Power AI, te soporto las bases de datos open source, tengo soluciones con Hortonworks para que vos construyas el data lake de información estructurada y no estructurada, puedas mantener todo el workflow de estos proyectos. Yo todo eso te doy como infraestructura, pero no te vas a salvar de pasar por elegir el modelo, entrenarlo, hacer el feature extraction, armar el API y consumirla. Y con respecto a la segunda parte de tu pregunta, es sí, hay muchas aplicaciones para data centers, que particularmente hoy están leyendo logs. Hoy se entrenan, sobre todo regresiones logísticas o árboles de decisión, para identificar patrones de ataque, para identificar patrones de consumo crítico de recursos, por ejemplo, que está llegando a lo máximo de tu CPU, y esas respuestas se consumen para, por ejemplo, largar un lead partition mobility y mover una máquina de un lado para el otro. Así que sí, la respuesta es sí, se está usando y hay aplicaciones para lo que es mantenimiento de data centers. Te lo podés imaginar, ¿no? Joder, por favor. ¿Y acá qué hay? Hay una consulta de Fabián que consulta si el Power AI se puede correr en Power 8 o es únicamente en Power 9. Power AI se tiene que correr una máquina que tenga GPU. La máquina con GPU Power 8 era el S822 LC for High Performance Computing. Ese tenía las GPUs de la versión anterior de NVIDIA. Y la Power 9 es la AC922. Así que sí, pero tiene que ser la máquina que soporta GPU. Ay, no vale, lo parió. Yo que tengo que... Ahí hay alguien que está sin mute. ¿Alguna consulta más? Ahí dice, nosotros queremos empezar a poner Watson sobre Máximo. Sí, está perfecto. Vuelvo a repetir, Watson o Cognitive Systems están en un espectro y la decisión de qué usar me la va a dar siempre el caso de uso. Nosotros tenemos ejemplos de industrias que tienen 90 plantas distribuidas en todo el mundo sin conectividad a Internet y necesitan implementar 12 casos de uso de seguridad industrial. Por más que Watson lo pueda hacer, el caso de uso me está diciendo que no, porque darle conectividad del ancho de banda que se requiere para procesar cientos de cámaras en tiempo real hacia la nube, hacen que el costo sea inviable. Entonces va más para el lado de Cognitive System. Pero hay casos como, por ejemplo, el de entender si una persona está diciendo una frase o no para el caso del banco que les mostré, ahí sí, no hay problema porque 10 segundos de audio que se suban a la nube, ni siquiera vale la pena ponerse instalado un servidor para poder hacer eso. Así que sí, se puede empezar con Watson, se puede empezar open source, se puede empezar por donde quieran, pero el caso de uso va a ser siempre el que les diga si la plataforma tiene que ser del cliente o puesta en la nube. Perfecto. Bueno, Marcos, te agradezco mucho, te agradecemos por tu tiempo. La verdad que la explicación fue muy buena. Invito al resto, bueno, a que charlemos, a que nos mantengamos en contacto.
podemos coordinar alguna reunión si ven que algún caso de uso puede aplicar. Y bueno, y trabajar juntos en esto. Ni un problema. Acá estoy a disposición. Ahí tienen mi Twitter. En el perfil de Twitter está el link a LinkedIn también, así que me tienen a un clic de distancia. Muchísimas gracias por haberme dedicado esta horita larga. Nos vemos. Saludos y buen día a todos. Adiós. Chao, chao.